Hola, ¿qué tal? En un estudio anterior vimos que el diseño del santuario del desierto es de origen divino. También notamos que las divisiones del edificio y el qué y cómo del mobiliario y sus utensilios, todo fue según un modelo. Y ese modelo fue de origen divino. Y concluimos que el santuario parece reflejar la intención de Dios, los planes de Dios, no los del hombre. Ahora bien, en ese mismo contexto notamos que todo el sistema ritual fue también minuciosamente prescrito por Dios. Los muchos detalles, la variedad y rigurosidad de las indicaciones, la exactitud de las prescripciones, de igual manera son de origen divino. Por lo tanto, no es atrevido decir que los rituales del santuario nos hablan de los planes de Dios. Ellos nos revelan las verdades de Dios. Ellos reflejan las intenciones de Dios. Hoy hablemos de la ofrenda y el sacrificio ritual. Al hablar sobre el sacrificio y la ofrenda, el diccionario bíblico adventista los define como productos de origen animal o vegetal que se presentaban al Señor como una expresión de adoración, gratitud o dedicación o para la expiación del pecado. Y añade, el sistema de sacrificios era un medio educativo adaptado a la comprensión de la gente de aquel tiempo y tenía como propósito ayudarles a desarrollar conceptos correctos con respecto a la santidad de Dios, el carácter aborrecible del pecado y acerca de cómo podían acercarse al Señor para reconciliarse con Él. El mismo diccionario añade que este sistema fue establecido cuando el pecado entró en el mundo y sirvió durante los siglos siguientes como un recordativo de que la paga del pecado es muerte y que la vida eterna se puede lograr únicamente como un don de Dios. Lean o escuchen estos otros datos interesantes. Dice así, por siglos, los sacerdotes fueron los jefes de cada familia y eran los encargados de coordinar y ofrecer los sacrificios. Pero en el monte Sinaí se hizo provisión sistemática para varias clases de sacrificios y con el tiempo todos ellos fueron ofrecidos por el sacerdocio establecido. De una manera u otra, todos prefiguraban al inmensamente más grande, al del Cordero de Dios. Ya en el caso de los rituales del santuario terrenal, los detalles son extraordinarios y minuciosos. El tipo de animal a sacrificar, la liturgia del ritual de sacrificio, el destino de la sangre y del cuerpo, los quehaceres del ministerio sacerdotal, los cuidados y previsiones para no hacerlo mal, etc. Todo fue prescrito por Dios. Y ello nos da una vislumbre de la importancia que tenía tal exactitud ritual en los planes de Dios. Son altamente simbólicos. Y es justamente su simbolismo lo que le da la importancia, la exigencia de su minuciosidad y exactitud, la intervención divina al prescribirlos, solo se entienden cuando descubrimos que los ritos señalaban hacia un glorioso plan de la redención. Aún más, el sistema sacrificial del santuario terrenal, sea en el desierto o en el establecido en Jerusalén, era bastante diverso. Su diversidad puede verse cuando se nota que el ritual de sacrificio e incluso el animal de sacrificio era diferente conforme al ofrendante. El animal a ofrecerse podía ser de ganado vacuno u ovejuno, es decir, ovejas, cabras, machos cabríos, etc.
o becerro, novillo, buey, etc. O también podía ser de aves, es decir, tórtolas o palominos. Habría de ser diferente conforme a si el ofrendante era sacerdote o príncipe o líder del pueblo o simplemente un poblador. Y conforme a la combinación de ellos variaba el lugar de degollamiento, el cual podía ser a la puerta o al norte del altar. También variaba el destino de la sangre que podía ser derramada en los cuernos o en la base del altar o asperjada en el velo interior. Y también variaba el fin del cuerpo del animal, porque podía ser quemado en el altar, comido en partes por el sacerdote, etc. Era bastante diverso, pero todo había quedado prescrito en la ley de los levitas. Nada estaba al azar, nada quedaba al gusto del ofrendante o del sacerdote. Dios lo había diseñado. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, es posible ver ciertos elementos comunes dentro de la variedad en los rituales de sacrificio. Y esos elementos nos dan una vislumbre de lo mesiánico que eran los rituales. Comentemos 5 elementos comunes en los rituales simbólicos. Número 1, el lugar. Los sacrificios solo podían ofrecerse a la puerta del tabernáculo. Allí terminaba la libertad del ofrendante, fuere quien fuere, excepto el sacerdote en funciones. Nadie debía avanzar más allá. La puerta se convirtió en el punto de encuentro entre Dios y su pueblo a través del sacerdote. Fuera de la puerta era el campamento y por lo tanto lo común e impuro. Dentro de la puerta era el santuario y por lo tanto santo y celestial. Y hasta allí llegaba el ofrendante a encontrarse con la intercesión sacerdotal a la puerta del tabernáculo. Número 2. El animal de sacrificio. Ya dijimos, de ganado vacuno u ovejuno o de aves. Era la única razón válida por la cual el ofrendante pecador podía acercarse al santuario. Había un radio prohibido a la redonda donde nadie habría de acercarse so pena de muerte. La única razón para acercarse era la intención de estar en paz con Dios, y ello era posible llevando un animal de sacrificio. Sin animal de sacrificio, nadie habría de acercarse. Número 3. El sacerdote y su ministerio. Era insustituible. El sacerdote era el eslabón que unía la divinidad con la humanidad. La grave barrera del pecado era insalvable para el hombre y Dios había escogido al sacerdocio para ser el puente que habría de unir esas dos partes. Todo el que deseare estar en paz con Dios necesitaba el ministerio sacerdotal y nadie debía eludir, ni sustituir, ni usurpar ese puesto. La historia del final del rey Saúl está relacionada a este hecho cuando se atrevió a ofrecer sacrificios cuando él no era sacerdote. Samuel le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Número 4. La imposición de las manos. Según la enciclopedia judía, la imposición de las manos sobre la cabeza de la víctima es un rito común por el cual se efectúan la sustitución y la transferencia de los pecados. En tales circunstancias, el ofrendante pecador descargaba, transfería al animal de sacrificio la culpa de su pecado. Así fue la indicación divina. Y pondrán sus manos sobre la cabeza, y en presencia de Jehová
degollarán aquel becerro. Simbólicamente, al poner sus manos sobre la cabeza del animal de sacrificio, la culpa era transferida del pecador al animal inocente. Número 5. El derramamiento de sangre. Habiendo recibido el pecado sobre sí, el animal de sacrificio era degollado y su sangre derramada era recibida por el sacerdote para ser administrada conforme al ritual correspondiente. Así también con su cuerpo. Las estipulaciones levíticas se cumplían, dando como resultado que el santuario quedaba contaminado por el pecado del pueblo de Dios. Tal contaminación era atendida hasta el día anual de purificación, que era el 10º día del 7º mes de cada año. Estos eran, en resumen, los elementos comunes en el ritual de sacrificio en el santuario terrenal. Al respecto, el comentario bíblico adventista dice así: Israel debía aprender a acercarse a Dios mediante el cordero sacrificado, mediante el becerro, el carnero, el macho cabrío, los palominos, las tórtolas. La aspersión de la sangre sobre el altar del holocausto, sobre el altar del incienso, hacia el velo o sobre el arca, mediante la enseñanza y la mediación del sacerdocio. No debía quedar en la desesperanza frente a la condenación de la santa ley de Dios. Había una vía de escape. El Cordero de Dios moriría por ellos. Por fe en su sangre podrían entrar en comunión con Dios. Gracias a la mediación del sacerdote podrían entrar vicariamente en el santuario y en la persona del sumo sacerdote podrían aún entrar en la misma cámara de audiencias del Altísimo. ¡Qué belleza de texto! Y qué revelador. Aquí notamos y entendemos el porqué de la minuciosidad y exactitud de los rituales prescritos por Dios señalaban hacia una enseñanza superior y eterna. Para concluir, leamos otro párrafo interesante del comentario bíblico adventista. Es este: las ofrendas por el pecado y la transgresión en particular representaban el sacrificio vicario de Cristo, a quien el profeta vio que fue herido por nuestras rebeliones. En sí y por sí misma, ninguna ofrenda cruenta del Antiguo Testamento no podía y en realidad nunca pudo quitar los pecados, ni tampoco hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo el inmaculado sacrificio de Cristo puede limpiar la conciencia de obras muertas. La verdad fundamental expresada simbólicamente por los sacrificios era que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado y que esta muerte es vicaria. Muy instructivo y muy interesante, ¿verdad? Ahora leamos desde la Santa Palabra de Dios. Dice así: pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y Pablo dice un poquito más adelante: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y casi al final, el apóstol concluye: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.